La tragicomedia política en España nos regala cada día nuevos episodios dignos de un guión de sátira, y en esta ocasión el protagonismo recae sobre una de las figuras más peculiares y controvertidas del panorama mediático, Sara Santolaya. En un escenario donde el ruido parece importar más que la razón, su presencia se ha convertido en un fenómeno que ejemplifica perfectamente cómo la política y el espectáculo han terminado fusionándose en un circo donde la profundidad del debate ha sido sustituida por la estridencia, la victimización y los ataques personales. Desde hace algunos años, la política española ha experimentado una transformación en la que el rigor y la argumentación han cedido paso a la teatralización y la confrontación vacía. Este proceso ha sido impulsado por la irrupción de las redes sociales, la creciente polarización de la sociedad y la necesidad de los medios de comunicación de captar la atención de una audiencia cada vez más dispersa y difícil de retener. En este contexto, figuras como Sara Santolaya han encontrado el caldo de cultivo perfecto para escalar posiciones y convertirse en protagonistas de la conversación pública, no por sus méritos intelectuales ni por su capacidad de análisis, sino por su innegable talento para generar polémicas y provocar reacciones extremas. Si bien los medios han intentado presentarla como una analista política con un papel relevante en el debate nacional, la realidad es muy distinta. Su ascenso en la televisión no responde a una trayectoria académica destacada, ni a un historial de contribuciones al pensamiento político, ni siquiera a una capacidad oratoria especialmente brillante. En cambio, lo que la ha llevado a ocupar un espacio mediático significativo es su habilidad para moverse dentro de las dinámicas de confrontación que dominan el ecosistema informativo actual. En otras palabras, ha comprendido que en una época donde prima el espectáculo, la provocación constante y la narrativa de víctima resultan mucho más rentables que la coherencia o la profundidad. Para entender realmente el fenómeno Santolaya, es imprescindible analizar su presencia en redes sociales, donde ha sabido construir una imagen de sí misma como una voz influyente dentro de ciertos círculos ideológicos. Sin embargo, en lugar de utilizar estas plataformas para difundir análisis sólidos o generar discusiones enriquecedoras, ha optado por una estrategia mucho más efectiva en términos de viralidad: lanzar mensajes cargados de agresividad, con una retórica simplista que apela a las emociones más primarias y con un nivel de argumentación tan rudimentario que haría que cualquier estudiante de secundaria bien formado pudiera desmontarlo en cuestión de segundos. No es casualidad que su discurso en redes esté plagado de eslóganes vacíos, frases incendiarias y una victimización constante que le permite presentarse como una luchadora incansable contra un sistema que, paradójicamente, es el mismo que la ha encumbrado. Sus publicaciones en plataformas como X, antes Twitter, reflejan esta estrategia a la perfección: mensajes breves, escritos muchas veces con una sintaxis cuestionable y con un nivel de crispación que convierte cualquier tema en una batalla entre el bien y el mal, sin matices ni espacio para el pensamiento crítico. Esta fórmula, aunque intelectualmente pobre, resulta extremadamente efectiva para captar la atención de un público que busca más emociones que información. Pero su influencia no se limita únicamente al ámbito digital. Su papel en la televisión ha seguido la misma lógica, trasladando al plató un estilo basado en la crispación, la interrupción constante y el uso sistemático del ataque personal como principal herramienta de debate. En vez de construir discursos estructurados y respaldados por datos, su estrategia mediática consiste en descalificar al oponente, elevar la voz en los momentos clave y recurrir a la victimización cuando las cosas no van en la dirección que ella desea. Un claro ejemplo de este modus operandi se pudo ver recientemente en su enfrentamiento con Macarena Olona en el programa En Boca de Todos, donde la exdiputada de Vox le lanzó una pregunta directa y sencilla: ¿cuáles son tus méritos para estar en televisión y qué estudios tienes? La respuesta de Santolaya fue una perfecta demostración de su estilo comunicativo. En lugar de responder con claridad, explicando su formación o sus logros profesionales, optó por el camino del escándalo y la indignación fingida. Su lenguaje corporal pasó rápidamente de la sorpresa a la irritación, utilizando expresiones exageradas para intentar desviar la atención del fondo de la cuestión. Esta reacción no es casual, sino una estrategia bien calculada. Al evitar responder la pregunta, Santolaya no solo esquivó un posible cuestionamiento sobre su idoneidad para estar en televisión, sino que además convirtió la situación en una oportunidad para reafirmar su papel de víctima, una táctica que ha utilizado en numerosas ocasiones con gran éxito. Al final, lo que quedó en la mente de la audiencia no fue la falta de respuesta, sino la sensación de que había sido injustamente atacada, lo que le permitió consolidar aún más su posición dentro de su nicho ideológico. El problema de figuras como Santolaya no es solo su falta de rigor o su incapacidad para sostener un debate sin recurrir a la agresividad, sino el peligroso precedente que sienta en el espacio mediático y político. Su éxito demuestra que, en la España actual, la profundidad ha sido sustituida por la superficialidad, y que los medios de comunicación, en su afán por generar audiencias, han optado por llenar sus tertulias con personajes que priorizan la confrontación sobre el análisis real.
En este contexto, no es de extrañar que las discusiones políticas se hayan convertido en un espectáculo donde el grito y la victimización pesan más que los datos y la argumentación. A medida que la política española sigue evolucionando en esta dirección, el impacto de figuras como Sara Santolaya se hace cada vez más evidente. Su presencia en los medios de comunicación no solo degrada la calidad del debate público, sino que además contribuye a reforzar la idea de que la política es una batalla campal donde lo único que importa es quien grita más fuerte. Mientras los medios sigan premiando este tipo de comportamientos, es difícil imaginar un cambio hacia un espacio informativo más serio y riguroso. Por desgracia, este fenómeno no se limita a España. En muchos países occidentales, la lógica de la polarización y la simplificación extrema ha llevado al auge de figuras mediáticas que basan su relevancia en la provocación y el escándalo, más que en la solidez de sus ideas. Santolaya es simplemente un reflejo de esta tendencia global, un síntoma de un problema mucho más profundo que afecta a la calidad de la información y al nivel del debate político. Mientras tanto, la audiencia sigue consumiendo este tipo de contenido sin cuestionarlo demasiado, atrapada en la vorágine de titulares llamativos, enfrentamientos televisivos y discursos diseñados para generar indignación instantánea. En este contexto, el futuro del debate público en España se presenta cada vez más incierto, y la pregunta que queda en el aire es hasta cuándo seguirá funcionando esta estrategia antes de que la sociedad exija algo más que puro espectáculo. Y aquí es donde surge la gran incógnita. Si no tiene una trayectoria académica destacable ni una experiencia sólida en el análisis político, ¿qué la ha llevado a convertirse en una tertuliana habitual de las cadenas de televisión? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero todo apunta a una combinación de factores en los que las conexiones personales, la espectacularización de la política y el uso de estrategias mediáticas juegan un papel clave. En el mundo del periodismo y la televisión, no basta con tener conocimientos profundos sobre un tema para ser invitado de forma recurrente a las tertulias. De hecho, en muchos casos, el criterio para seleccionar a ciertos colaboradores no se basa en su capacidad de análisis ni en su formación académica, sino en su potencial para generar ruido, confrontación y, en última instancia, audiencia. Los programas de debate han evolucionado hasta convertirse en un formato en el que lo que prima no es la búsqueda de la verdad o el intercambio de ideas fundamentadas, sino la capacidad de ciertos personajes para incendiar las redes sociales con sus declaraciones y dividir al público en bandos irreconciliables. En el caso de Sara Santolaya, todo parece indicar que su ascenso en los medios no se ha debido precisamente a su brillantez analítica ni a una trayectoria que la respalde como experta en política. Más bien, su presencia en la televisión responde a una combinación de oportunismo, polémica y, según se ha especulado en diversas ocasiones, ciertas conexiones personales que le han facilitado el acceso a los grandes platós. Uno de los rumores más persistentes sobre su presencia en la televisión es su presunta relación con figuras influyentes del ámbito mediático. Se ha hablado de su posible vínculo sentimental con Risto Mejide, un personaje con una fuerte presencia en los medios y que, además de su papel como presentador, tiene conexiones con la estructura empresarial de varias cadenas de televisión. También se ha mencionado su cercanía con el periodista Javier Ruiz, quien ha trabajado en diversas plataformas de comunicación con una línea editorial afín a la que Santolaya promueve. ¿Casualidad? Puede que sí, o puede que no. Lo que está claro es que, en un ecosistema donde la visibilidad y las relaciones juegan un papel fundamental, tener los contactos adecuados puede abrir muchas puertas, incluso cuando los méritos profesionales son escasos o cuestionables. Pero más allá de estas posibles conexiones, lo que realmente ha convertido a Santolaya en un personaje mediático es su capacidad para hacer afirmaciones que desafían cualquier lógica, convirtiéndola en una fuente inagotable de titulares controvertidos. En la era de las redes sociales y la viralización de contenidos, lo que realmente importa no es la veracidad de lo que se dice, sino el impacto que genera. Y en esto, Santolaya ha demostrado ser una experta. Su discurso no está diseñado para informar ni para argumentar de manera rigurosa, sino para provocar, para polarizar y, sobre todo, para reforzar ciertas narrativas que resultan convenientes para determinados sectores mediáticos. Un claro ejemplo de este estilo discursivo se pudo ver en una de sus recientes intervenciones en televisión, donde pronunció una frase que dejó a más de uno boquiabierto. España es el ejemplo económico de Europa y del mundo. Sí, lo has leído bien. En un país donde los autónomos están asfixiados por impuestos, el coste de la vida es insostenible, la inflación sigue golpeando con fuerza y la deuda pública crece sin control, Santolaya tuvo la audacia de presentar a España como una potencia económica mundial, como si el país estuviera liderando el crecimiento y la estabilidad financiera a nivel global. La reacción del periodista Antonio Naranjo no se hizo esperar. Visiblemente incrédulo ante semejante afirmación, respondió de forma contundente. «¿Pero cómo podéis decir semejante barbaridad solo porque lo diga Sánchez?». En ese momento, la burbuja explotó y dejó en evidencia la fragilidad del discurso de Santolaya.
Sin datos que respaldaran su afirmación y sin una argumentación coherente, quedó atrapada en su propia narrativa, demostrando una vez más que su estrategia no se basa en la solidez de los hechos, sino en la repetición de consignas prefabricadas. Este tipo de declaraciones no son casualidad ni producto de un simple error de cálculo. Responden a una estrategia muy clara y bien definida: repetir ideas, frases y eslóganes sin importar si tienen sustento en la realidad, confiando en que, a base de insistencia y viralización, terminen calando en una parte del público. Es la misma táctica que han utilizado otros personajes mediáticos que han encontrado en la polarización una herramienta eficaz para mantenerse en el centro de la conversación. Y es que, en el ecosistema mediático actual, parecer un experto muchas veces pesa más que serlo realmente. En un entorno donde la inmediatez y la espectacularización de la política han convertido los debates en un espectáculo más cercano a un reality show que a un espacio de reflexión, las figuras como Santolaya encuentran su nicho perfecto. Su papel dentro del engranaje mediático está perfectamente diseñado para encajar en la agenda informativa, ocupando un rol que no busca aportar conocimiento, sino reforzar discursos preestablecidos. El problema de este fenómeno no es solo la superficialidad de los debates políticos en los medios, sino también el efecto que esto tiene en la percepción pública de la política. Cuando personajes como Santolaya son elevados a la categoría de analistas políticos, se envía un mensaje claro: la política ya no es un espacio para el análisis riguroso ni para la discusión informada, sino un campo de batalla en el que lo que importa es quien grita más fuerte, quien consigue mayor atención y quien logra imponer su narrativa, aunque esté completamente desconectada de la realidad. Esto genera un círculo vicioso en el que la desinformación y la manipulación se convierten en herramientas legítimas dentro del debate público. Las audiencias terminan consumiendo contenidos que refuerzan sus sesgos y que les impiden cuestionar la información que reciben. Y en este escenario, Santolaya representa un síntoma más de un problema mucho más profundo: la degradación del periodismo político en España. Por desgracia, mientras este modelo siga siendo rentable para las cadenas de televisión y los medios de comunicación, es poco probable que veamos un cambio en el corto plazo. Las audiencias continúan respondiendo a este tipo de contenido, las redes sociales siguen amplificando los discursos más polarizantes, y los tertulianos sin formación ni rigor seguirán teniendo un lugar privilegiado en el debate público. Santolaya es solo un ejemplo de cómo el espectáculo ha sustituido al análisis, y su caso deja en evidencia que, en la política mediática actual, la verdad ha dejado de ser un requisito. En su lugar, se ha impuesto un modelo en el que lo que importa no es quien tiene razón, sino quien consigue más impacto. Y mientras esto siga siendo así, el nivel del debate seguirá en caída libre. El problema no es que existan tertulianos de izquierda o de derecha. La pluralidad de opiniones y el debate político son esenciales en cualquier democracia sana. Lo preocupante es que, en los últimos años, el espacio mediático ha sido invadido por figuras cuyo único propósito es generar espectáculo, alimentar la confrontación y consolidar una narrativa previamente diseñada por los grandes grupos de comunicación. Las tertulias políticas han pasado de ser foros de análisis y discusión fundamentada a convertirse en auténticos circos donde lo que menos importa es la verdad. Lo más grave de todo es que los medios de comunicación ya ni siquiera disimulan su estrategia. Antes, al menos, intentaban equilibrar la balanza ofreciendo debates con cierta diversidad intelectual y argumentativa. Ahora, la prioridad es otra: crear personajes mediáticos que actúen como altavoces de una agenda concreta, sin importar si sus intervenciones carecen de rigor, si sus declaraciones son absurdas o si su credibilidad está por los suelos. Lo importante es que generen ruido, dividan a la audiencia y polaricen a la sociedad. Y en ese juego, figuras como Sara Santolaya se han convertido en piezas clave. Sara Santolaya no es un caso aislado, sino un producto más de la maquinaria mediática actual. Su presencia a los platós no se debe a su brillantez analítica, a su experiencia profesional o a su capacidad para aportar perspectivas enriquecedoras. No. Su valor radica en algo mucho más simple: su disposición para defender una narrativa sin fisuras, sin cuestionamientos y sin la molestia de tener que argumentar con datos o lógica. Para ello, recurre a una estrategia elemental pero efectiva: gritar más alto que el resto, soltar frases grandilocuentes sin preocuparse por su veracidad y ridiculizar o descalificar a cualquiera que se atreva a llevarle la contraria. Si esto fuera simplemente un caso de incompetencia individual, no tendría mayor relevancia. Pero el problema es mucho más profundo. No estamos ante un fenómeno espontáneo, sino ante un modelo de manipulación mediática bien diseñado. Los grandes grupos de comunicación han comprendido que, en la era de las redes sociales, la viralidad es más rentable que la información veraz. Ya no se trata de convencer con argumentos, sino de imponer relatos a base de repetición y de crear villanos y héroes artificiales para mantener entretenida a la audiencia. Y aquí es donde entra en juego la gran pregunta:
¿Cómo ha logrado Santolaya convertirse en una tertuliana habitual de las principales cadenas de televisión sin contar con una trayectoria académica destacable ni una experiencia profesional que la respalde? La respuesta es incómoda, pero evidente: conexiones personales. Se ha especulado sobre sus presuntas relaciones sentimentales con personajes como Risto Mejide y el periodista Javier Ruiz, ambos vinculados a la misma cadena que la ha contratado. ¿Casualidad? Puede que sí, o puede que no. Lo que está claro es que su ascenso en los medios no ha sido precisamente fruto de su brillantez intelectual ni de un esfuerzo por formarse en el ámbito político o económico. Pero lo que realmente la ha convertido en un personaje mediático relevante no son sus enfrentamientos con figuras de la derecha, sino su capacidad para hacer afirmaciones que desafían cualquier lógica. Un claro ejemplo de esto fue su reciente declaración en televisión: España es el ejemplo económico de Europa y del mundo. Sí, lo has leído bien. En un país donde los autónomos están asfixiados por impuestos, el coste de la vida es insostenible y la deuda pública crece sin control, Santolaya tuvo la audacia de presentar a España como una potencia económica mundial. La reacción de Antonio Naranjo fue inmediata y contundente. Pero ¿cómo podéis decir semejante barbaridad solo porque lo diga Sánchez? En ese momento, la burbuja explotó y dejó en evidencia la fragilidad de su discurso. Pero este tipo de declaraciones no son casualidad. Forman parte de una estrategia muy clara: repetir consignas sin importar si tienen o no sustento en la realidad. No importa si España está al borde de una crisis económica, si los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, si las empresas están cerrando por la presión fiscal o si la inflación está devorando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Lo importante es repetir el mensaje correcto, generar titulares llamativos y desacreditar a cualquiera que se atreva a desafiar el relato oficial. Así es como se manipula la opinión pública en la actualidad. Ya no se trata de debatir con datos, sino de imponer ideas a través de la repetición constante en todos los canales de información. La televisión, la radio, la prensa y las redes sociales se han convertido en una maquinaria perfectamente sincronizada para moldear el pensamiento colectivo. Y en este ecosistema, la figura del tertuliano estrella cumple un papel crucial: no informar, sino reforzar la narrativa dominante y ridiculizar a quienes la cuestionen. Por eso, figuras como Santolaya son tan valiosas para las cadenas de televisión. No necesitan datos, no necesitan argumentos sólidos, solo necesitan un tono agresivo y la capacidad de incendiar Twitter con cada intervención. Su función no es aportar claridad ni enriquecer el debate, sino generar espectáculo y consolidar ideas predeterminadas. Mientras tanto, el ciudadano común sigue enfrentándose a una realidad completamente distinta a la que estos personajes intentan vender. España no es una potencia económica. La deuda sigue creciendo de forma descontrolada. Los impuestos no dejan de subir. La clase media se está desmoronando. Y las condiciones de vida para la mayoría de la población se están volviendo cada vez más precarias. Pero admitir esto no encaja en la narrativa oficial. Por eso, en lugar de abordar los problemas reales que enfrenta la sociedad española, como la crisis económica, el desempleo, la falta de vivienda asequible o la caída en la calidad de la educación, los medios de comunicación han decidido que lo que realmente vende son las peleas en los platós de televisión, las polémicas vacías y los debates polarizados. La agenda mediática ya no se construye en torno a la información objetiva, el análisis profundo o la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales que afectan al país. En lugar de eso, lo que realmente parece importar es el espectáculo, la confrontación sin sustancia y la capacidad para generar reacciones emocionales en lugar de racionales. La premisa es simple: atraer audiencia a toda costa, sin importar las consecuencias. Este enfoque tiene un objetivo muy claro: mantener distraída a la población, alimentando su morbo, su ira y sus prejuicios. Si logran mantener al público centrado en debates banales o inventados, como el enfrentamiento entre diferentes ideologías o la eterna batalla entre el bien y el mal, entonces pueden hacer que la ciudadanía se olvide de los problemas realmente urgentes. Mientras los televidentes están ocupados debatiendo sobre qué dijo un tertuliano o cuál es la postura de tal o cual político, las verdaderas decisiones que afectan al bienestar de la sociedad se toman en despachos cerrados, lejos de la atención pública. Son decisiones sobre política fiscal, sobre cómo se distribuyen los recursos en salud o educación, sobre la creación de leyes que podrían beneficiar a unos pocos a costa de la mayoría. Y lo peor es que el pueblo ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo. En este contexto, figuras como Sara Santolaya, que se han convertido en un espectáculo mediático, encajan perfectamente. Su rol no es el de un analista político serio, sino el de un agitador, alguien cuya principal función es provocar y generar ruido.
Lo que ella aporta no son análisis profundos basados en datos, sino frases vacías, declaraciones provocativas y ataques personales hacia quienes no se alinean con su visión. Lo preocupante no es solo que este tipo de personajes existan, sino que los medios de comunicación les den un espacio privilegiado. No se trata solo de su presencia en un plató de televisión o de su capacidad para atraer atención en las redes sociales, sino de cómo se presentan a sí mismos como referentes, como si realmente tuvieran algo valioso que aportar a la conversación. El problema es que esta es la imagen que se vende al público. Santolaya, como tantos otros tertulianos de la misma calaña, es presentada como una experta, alguien cuyo juicio y análisis merecen ser tomados en cuenta. Y esto no solo es falso, sino peligrosamente manipulador. Porque, al final, lo que estos personajes hacen no es enriquecer el debate, sino reducirlo a una guerra de egos, a un intercambio vacío de gritos y ataques. Es aquí donde se abre la gran interrogante. ¿Cómo es posible que una persona sin una formación académica relevante, sin una experiencia concreta en análisis político o económico, consiga ocupar un lugar tan prominente en los medios de comunicación? La respuesta no es difícil de adivinar. Como sucede en muchos casos, la clave no está en la preparación, en la capacidad para analizar la realidad o en el nivel de conocimiento que se tenga sobre un tema. La clave está en las conexiones personales, en quién conoce a quién, y qué intereses están en juego detrás de cada elección mediática. Santolaya no ha llegado a ser una figura destacada en la televisión por su brillantez analítica, sino porque sabe cómo utilizar su imagen, su capacidad para generar polémica y su disposición para ser parte de un espectáculo que satisface las necesidades de los productores de contenido. Sus relaciones personales con figuras influyentes, como Risto Mejide o Javier Ruiz, son claves en este ascenso. La pregunta es legítima: ¿es esta una coincidencia o hay algo más detrás de esta trama? Más allá de sus enfrentamientos con figuras de la derecha, lo que realmente la ha catapultado al centro de la atención mediática es su habilidad para hacer afirmaciones que desafían cualquier lógica o sentido común. Un claro ejemplo de esto fue su reciente declaración en televisión, donde aseguró que España es el ejemplo económico de Europa y del mundo. Para cualquiera que esté mínimamente informado sobre la realidad económica del país, esta afirmación es un claro absurdo. En un país donde el número de autónomos sigue cayendo debido a la asfixia fiscal, donde los jóvenes tienen que emigrar en masa para encontrar oportunidades de empleo y donde el coste de la vida aumenta sin cesar, decir que España es un modelo económico mundial es simplemente risible. Y, sin embargo, esta declaración fue pronunciada sin ningún tipo de rubor, como si fuera una verdad absoluta. La reacción ante tal barbaridad no se hizo esperar. Antonio Naranjo, un periodista experimentado, no tardó en cuestionarla con contundencia, diciendo: «¿Pero cómo podéis decir semejante barbaridad solo porque lo diga Sánchez?». En ese momento, la burbuja mediática de Santolaya estalló, dejando al descubierto la fragilidad de su discurso y la falta de sustancia detrás de sus afirmaciones. Este tipo de declaraciones no son un accidente ni un error puntual. Son el resultado de una estrategia deliberada, una estrategia basada en repetir consignas vacías que no tienen ningún fundamento en la realidad, pero que, sin embargo, sirven para encajar dentro de una narrativa que favorece los intereses de ciertos sectores. El objetivo no es que los espectadores piensen, sino que se dejen llevar por lo que se les dice sin cuestionarlo. En el ecosistema mediático actual, la verdad ha dejado de ser un valor prioritario. Lo importante es cómo se presenta una historia, cómo se moldea una narrativa que resuene con las emociones del público, no con su capacidad crítica. Y en ese sentido, figuras como Santolaya cumplen perfectamente su papel. Son piezas en un engranaje más grande, diseñado para manipular la opinión pública y mantener a la gente distraída, más interesada en los escándalos mediáticos que en las verdaderas cuestiones que afectan a la sociedad. Lo que estamos viviendo no es un accidente. Es el resultado de un sistema bien estructurado, donde los intereses políticos, económicos y mediáticos se entrelazan para crear una realidad artificial que solo beneficia a unos pocos. Mientras tanto, el resto de la población sigue atrapada en un ciclo de desinformación y manipulación, incapaz de ver más allá de lo que los medios les muestran. La verdad, en este contexto, se convierte en un lujo, algo que pocos tienen el privilegio de conocer, mientras los demás se conforman con lo que les dan. Es fundamental que los ciudadanos dejen de ser simples espectadores y asuman un papel activo en la búsqueda de la verdad. Porque mientras los medios sigan seleccionando quién tiene voz y quién no, en función de lo que les conviene a ellos, es nuestro deber cuestionarlo, investigarlo y exigir que se nos ofrezca algo más que espectáculo y manipulación. El camino hacia la verdad requiere valentía, la valentía de cuestionar lo que se nos dice y la valentía de buscar información más allá de lo que nos presentan como único relato válido.
Es momento de que nos hagamos preguntas difíciles. ¿Por qué los medios nos presentan a personajes como Sara Santolaya como figuras influyentes, cuando su discurso está vacío de contenido y sustancia? ¿Por qué aceptamos un sistema donde la verdad se reemplaza por el espectáculo, y donde los intereses de unos pocos se imponen sobre el bienestar de todos? Si has llegado hasta aquí, es porque también te importa conocer la verdad y no te conformas con lo que te quieren vender. Es hora de que nos unamos para exigir un cambio en la forma en que consumimos información y en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas de la estrategia de los medios de comunicación para moldear la opinión pública y de personajes como Santolaya? ¿Vas a seguir aceptando la narrativa oficial o te atreverás a buscar la verdad por tu cuenta? Déjanos tu comentario, dale like y suscríbete para que la verdad no la decidan otros por ti. Porque solo nosotros, los ciudadanos, tenemos el poder de decidir qué información es válida y cuál no. Y, por supuesto, activa la campanita, porque ya sabemos cómo funciona esto. YouTube y otras plataformas prefieren que te tragues propaganda oficial antes que contenido que desafíe el relato establecido. No permitas que te manipulen, compártelo antes de que lo censuren. Asegúrate de que la verdad llegue a quien más lo necesita, antes de que los intereses de unos pocos decidan lo que podemos ver o escuchar.